Muy bien, muy buenas noches. Qué bueno estar una vez más acá, ya en nuestro último día. Hemos estado explorando esta epístola y hay un pasaje importante que quiero tocar con ustedes antes de ponerles esta prueba que tiene 10 preguntitas, igual que las que hemos estado haciendo antes. En otros cursos va a ser a través del Google, ¿no? Yo les mando después en Telegram el link para que ustedes hagan la prueba, ¿no? Y esas en que usted simplemente tiene que seleccionar una de las posibles alternativas. Bien, entonces en la epístola a los romanos existe, decíamos, ciertas figuras literarias. Y la vez pasada habíamos visto que del capítulo 12 al 14, casi el 15 final, ¿no? Existe una cosa que se llama inclusio. Y eso significa que el capítulo 12 y el 14 prácticamente están manejando el mismo concepto. Es decir, están hablando acerca de las relaciones que tienen que haber dentro de la iglesia. O sea, yo como cristiano debo tener ese tipo de relacionalidad con los hermanos. Y leíamos, por ejemplo, en su momento ahí en la Biblia que arrancaba, aquí estoy usando simplemente la web, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, ya no son los sacrificios del Antiguo Testamento, ahora es mi cuerpo el que yo tengo que entregar en un sacrificio vivo. ¿Y eso qué significa, no? Porque eso no significa que yo me voy a poner de rodillas todos los días o que voy a caminar de rodillas o que voy a herir mi cuerpo, como muchas veces se interpretó. Entonces, lo que significa es que yo voy a controlarme a mí mismo, ¿no? No debo tener un más alto concepto de mí mismo, debo preferir a los demás antes que a mí. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si ustedes se fijan, aquí hay cierta conexión entre Mateo, el Sermón del Monte, y Romanos. Prácticamente viene manejando el mismo concepto. Luego, cuando nosotros nos brincamos al 13, nos damos cuenta que en el 13 aparece la misma idea. Sigue con la misma idea en el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok, entonces continuamos, decía, con el mismo concepto. Seguimos en el 14 y dice, recibir al débil, pero no para contender sobre opiniones. Debo cuidar a mi hermano que es más débil. ¿Por qué juzgo a mi hermano? Versículo 10. ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque realmente nosotros somos siervos de Cristo y compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que nosotros hayamos hecho. Ujú. Entonces, no debemos juzgarnos, no debemos, vamos a decir, eh, ponernos tropiezo o menospreciarnos. Alguien tiene su cámara, digo, su micrófono prendido. Déjeme ver. Bueno, creo que ya lo apagaron. Bueno, entonces, eh, déjeme teologizar un poquitito, ¿sí? Vamos a explicar un asuntito. Resulta que cuando uno mira ciertos pasajes de la Biblia, los pasajes no se deben interpretar, se deben interpretar solitos y aislados, correcto. Vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí Pablo, pero todos los pasajes de la Biblia se dicen y tienen que ser interpretados en cierto contexto, ¿no? Porque a veces nosotros escapamos al contexto y entonces escapando al contexto ya tenemos un problema. Entonces cuando nosotros digo vamos a teologizar, hacer teología o hacer doctrina, tenemos que tomar en consideración todos los pasajes interpretados dentro de su propio contexto, pero sí tenemos que escuchar los otros pasajes. Por ejemplo, aquí dice Romanos, no os juzguéis los unos a los otros. Y me parece a mí muy bueno. En el sentido de yo no debo juzgar a mi hermano, ni debo pensar que si mi hermano está haciendo esto o lo otro, porque lo que él hace o no lo hace, pues para el Señor es que lo hace y no lo hace, dice. Y que al final de cuentas, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de lo que haga mientras estuvo aquí, ¿no?
Sin embargo, cuando nosotros vamos a Corintios, resulta que en Corintios capítulo 6, primera de Corintios capítulo 6, tenemos el problema contrario. No sé si ustedes ya lo habían notado, pero allá el problema es que hay pleitos entre los hermanos y unos hermanos están llevando ante los tribunales a otros. Y entonces Pablo recrimina a la iglesia y le dice, ustedes tienen gente sabia que pudiera juzgar este asunto. O sea, ¿por qué no juzgan ustedes este asunto? ¿No? Porque tienen que ir ante autoridades civiles a poner en vergüenza a la iglesia. Entonces, al final de cuentas, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Puedo o no puedo juzgar? Porque primero a los Corintios 6 me dice a mí que debo juzgar, pero Romanos 14 me dice que no debo juzgar. Entonces, ¿cómo salir de este embrollo? Entonces, todos los pasajes tienen que ser interpretados y ajustados dentro de un sistema teológico. Y a eso es a lo que llamamos teologizar, o sea, es lo que llamamos hacer doctrina, tratar de definir, en efecto, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y parece ser que Romanos está hablando de este comportamiento o corrigiendo este comportamiento que tienen algunos hermanos de estar juzgando las acciones del otro. Pero cuando en la iglesia existen conflictos, para eso existe un liderazgo y un cuidado pastoral. Es decir, cuando dos hermanos de la iglesia tienen un problema, obviamente los ancianos pueden juzgar ese asunto, ¿no? O no solo pueden juzgar, sino deberían de juzgar. Y cuando alguno de los hermanos está desviado de la fe, yo creo que es responsabilidad de nosotros hacerlo volver, hablar con él y sobre todo cuando es una situación de conducta visible, ¿no? De una situación que claramente en las escrituras es pecado. Y entonces aplicamos otros versículos de la Biblia, pero el hecho de que nosotros nos juzguemos uno al otro no va dentro del contexto bíblico. Entonces esa debería ser la conducta. En medio de esos pasajes aparece este pasaje interesante de Romanos 13 que quiero tocar con ustedes, ¿no? Un parrafito. Sométase toda persona, literalmente, perdón, literalmente en griego dice toda alma, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. Entonces, analicemos ese pasaje, ¿sí? Analicemos este pasaje y aquí me gustaría un poquito de participación, ¿no? En lo que vamos a estar tocando. Porque a veces los pasajes dicen, bueno, en principio vamos a decir, hay veces que la Biblia dice lo que a uno le gusta, ¿no? Pero hay veces que la Biblia dice lo que a uno no le gusta. A veces dentro de nuestros países surgen convulsiones. Se levanta un grupo en contra del gobierno. Si yo soy pro gobierno, entonces en ese caso me gusta lo que la Biblia dice y sométete a la autoridad. Pero resulta que cuando se cambia la cosa y ahora es a los que gobiernan son los que a mí no me gusta, entonces ya no me gusta el pasaje. Ya pienso, debería de decir otra cosa. Me estoy explicando, muchas veces la Biblia va a decir cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, pero creo que es deber de todo cristiano obedecerla, independientemente de que nos guste o no nos guste lo que está diciendo. Ese es un detalle. Otro detalle muy diferente es que a veces nosotros nos agarramos de la escritura
para decir cosas que la Biblia no está diciendo. Expliquémoslo un poquitito. Cuando el Nuevo Testamento se escribió, no existía el concepto de democracia que es muy típico hoy en día. O sea, hoy en día nosotros consideramos que el sistema de gobierno democrático es lo mejor y parece que Dios lo impuso, ¿no? Parece que viene de Dios, que Dios lo reveló. Tanto así que incluso los asuntos dentro de la iglesia se manejan de manera democrática, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir ancianos en la iglesia? Momento, ¿quién te dijo que tú los ibas a elegir? ¿Y que no tenemos que votar por ellos, pues? Porque consideramos que la democracia debe estar en todas partes como un gran invento. Pues resulta que cuando la iglesia surgió no en el contexto de una democracia, sino en el contexto de un imperio. O sea, ahí estaba, por decir, en el momento en que muere Jesucristo, Tiberio César, ¿no? Y a Tiberio César, ¿quién lo eligió? Pues nadie lo eligió y eso no es democracia. Y la otra cosa es que nadie lo va a quitar y el hombre se va a perpetuar en el poder hasta que se muera. Y cuando se muera, pues se va a poner otro tipo que se llama Calígula que va a durar hasta que se muera. Entonces todos van a durar hasta que se muera. Y por eso los romanos mejor los mataban. ¿Sí? Porque acabar con esto, porque necesitamos cambio de gobernante. Entonces no habían elecciones, no había eso. Hoy en día, cuando a alguien le dicen dictador, ¿no? A los presidentes, y aquí no voy a mencionar nombres porque dentro de un poquito quiero entrar a Nicaragua y no quiero que me cancelen la entrada porque alguien distribuyó un material equivocado aquí. Pero cuando a alguien quieren insultarlo, le dicen, oye, eres un dictador. No, no, yo no soy un dictador. ¿Quién dice que soy un dictador? Bueno, entonces, pues en el tiempo del mundo grecorromano, pues, todos eran dictadores y no solo eran dictadores, sino que se sentían felices con ser dictadores. ¿Ve? Me explico. Entonces, dentro de, ahora, otro asuntito que quiero tocar también es que a pesar de que había imperio y eran dictadores, el mundo grecorromano era muy convulso, o sea, había mucha convulsión. No es que ellos estaban contentos con su gobierno, o sea, no estaban contentos con su gobierno. El gobierno les pedía el tributo, ¿no? Entonces, ¿qué es el tributo? Pues el tributo es lo que tienes que pagar para el imperio. Hoy en día nuestros gobiernos no nos piden tributos, sino que nos lo cargan en el negocio, el famoso IVA, ¿no? Entonces, pero en aquella época que iban a la casa de uno y le pedían el tributo, o sea, tienes que dar el tributo. Y también el impuesto. Y el impuesto tenía que ver con los gastos de, por ejemplo, en los puertos, por ejemplo, en los mercados, para hacer transacciones, había que pagarle al gobierno. De hecho, si yo quiero poner mi negocito hoy en día, pues hay que pagarle al gobierno por el espacio, por el permiso, por todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, por eso es que habla aquí de tributo y habla de impuesto. Entonces, y de las diferentes convulsiones que había. Dentro de este sistema es que Pablo regula. O sea, de esto está hablando Pablo. Cuando uno escapa de este sistema y se brinca a otro sistema, generalmente comete error interpretativo. Entonces, dentro de estos sistemas, del impuesto, el tributo, y dentro de esto regula Pablo que uno debe someterse a lo que la autoridad dice. Y si la autoridad exige más impuesto, pues hay que pagar más impuesto. Y si la autoridad, y si ya no me conviene, pues quita tu negocio, pero sujétate a la autoridad. Sujétate. Eh, sujétate, no obedece. Hay una diferencia en esas dos palabras. De hecho, el término griego es hupotazo, que significa yo me someto, o me somete, ¿no? Pero muchas veces la autoridad va a exigir cuestiones que no van a mi conciencia. Por ejemplo, en el siglo primero, la iglesia consideraba, o al menos en el siglo segundo, ¿no? El siglo primero, diríamos Nuevo Testamento, esto no existe en el Nuevo Testamento, pero más adelante la iglesia va a considerar que el prestar servicio militar es incompatible con el cristianismo y por lo tanto los cristianos no deben prestar servicio militar. Ok, pero el gobierno te pide que seas soldado. Sí, pero yo no lo voy a hacer.
Sé que hoy en día, por ejemplo, prestar servicio militar es voluntario. Yo no sé en el contexto de Nicaragua, contexto de Guatemala, eso es voluntario. O sea, hay gente que quiere prestar servicio militar y hacerse militar y no es obligatorio para todos. Sin embargo, cuando yo era niño, en Guatemala el servicio militar era de carácter obligatorio. O sea, todos tenían que prestar servicio militar y agarraban a los jóvenes en los pueblos, en las aldeas, los metían a un camión y ahora tiene que ser militar, a como dé lugar. Entonces, ¿qué pasa allí, no? Entonces, ¿qué sucede allí? Cuando el gobierno me agarra a mí y me pide que, me obliga a que yo preste servicio militar, a que tome un arma y luego tenga que matar a mi prójimo, que a mí no me ha hecho nada, sino es un problema con el gobierno, ¿sí? Entonces, ¿debería yo de obedecer? Ahí es donde hay una línea sutil y uno dice, pero es que mira, Romanos 13 dice, obedece a tu gobierno. Pero nuestro Romanos 13 no está diciendo obedece a tu gobierno, sino está diciendo sométete a tu gobierno. Es una cuestión diferente. ¿Cuál es la diferencia, no? La diferencia es que yo puedo someterme y no necesariamente obedecer a todo lo que me dictaminan a mí que tenga que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Luego tengo que pensar, espérate, ¿cuál es la razón? Y aquí quiero brincarme un poquito de pasaje, ¿sí? Y quiero irme a Primera de Timoteo, luego volvemos una vez más aquí, ¿no? Si nosotros viajamos a Primera de Timoteo, déjenme que ya les agarro, les busco el pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 2. Entonces, este capítulo arranca diciendo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Como iglesia tenemos que orar por los reyes y por los que están en eminencia. Y la pregunta es, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, entonces, aquí en este pasaje se pinta, ok, yo tengo que orar por mis gobernantes, los que están en eminencia, el alcalde, la policía y qué sé yo. Pero hay una razón por la cual yo debo orar por ellos. O sea, no es simplemente orar para que sean felices, bendícelo, qué sé yo, sino lo que está pidiendo es que yo pida de Dios dirección a fin de que ellos gobiernen bien y que como resultado de ese gobierno pueda existir tranquilidad social. Es decir, Dios, o Pablo, no Dios, Pablo no quiere revoluciones, no quiere revueltas, no quiere líos, no quiere tranques, no quiere ese tipo de cosas. Ok, pero ¿por qué Pablo no quiere eso? Es que quiero entrar más en profundidad. ¿Qué es lo que a Pablo le molesta de que existan todas esas cosas? Él lo va a decir, solo que uno se la pierde muchas veces. Dice, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles y verdad. Muy bien, entonces tenemos nuestro punto teológico. Dios quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente. No, 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 eso no es lo que Dios quiere. Aunque Dios también quiere eso, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Lo quiere tanto que su propio hijo se sacrificó con ese propósito. ¿Sí? ¿Me siguen en la lógica? Ahora, si existen convulsiones, existen revueltas, existen problemas sociales, el evangelio no progresa, sino que se estanca. Entonces yo necesito orar para que exista la posibilidad
de avanzar en el Evangelio. Y eso significa vivir quieta y reposadamente. ¿Sí me explico en el asuntito? Dos cosas se van a pedir después. Una, que los hombres levanten manos altas en todo lugar sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque no hay cosa que frene más el progreso del evangelio que el problema en el liderazgo. Cuando en una congregación los líderes de la congregación no se quieren, sino que se pelean unos con otros, lo que sigue es una iglesia estancada. Entonces Pablo dice, quiero que los hombres, varones, levanten sus manos en todo lugar sin ira ni contienda. O sea, que hagan este tipo de oraciones sin ira ni contienda, sino que se lleven bien. Y otra de las cosas que frena o frenaba más en el siglo primitivo el progreso de la iglesia era la conducta de las mujeres. ¿Ya? Y por eso es que Pablo pasa a regular la vestimenta de las mujeres. Cuando dice, mira, tienes que vestir de manera decorosa, tienes que vestir con toda modestia y con todo pudor. Pero y eso por qué? Bueno, porque ante el mundo tenemos que presentar algo que sea atractivo. Sí, me siguen en la lógica. Cuando yo predico, Ujú. generalmente no uso corbata. Ah, que sea algo, un evento muy especial, uso corbata. Yo no uso corbata, pienso que eso está pasado de moda. Pero visto muy elegante. Trato de vestir bien. ¿Y por qué? Bueno, porque quiero presentarme de una manera agradable para la persona que está viniendo a la iglesia y que diga, oye, qué bonito se visten acá. O sea, mira las muchachas qué bien se visten, ¿no? Y no que la iglesia sea desprestigiada por la vestimenta de nuestras mujeres o por los líos y problemas que los varones estén causando. Entonces, en base a eso, la rogativa por las autoridades tiene que ver en este contexto con que la iglesia avance. Muy bien. Volviendo a Romanos capítulo 13. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Voy a meterme mucho al contexto para explicar por qué Pablo dice lo que dice. En el contexto de Pablo, los romanos obligaban a todas las personas a que adoraran a alguno de los dioses del imperio, sea Júpiter, sea el emperador, sea el que sea, pero usted tiene que adorar a uno de los dioses del imperio, tiene que compartir. Esto es como que en Nicaragua se canta el himno nacional, ¿no? Y de pronto si hay un acto cívico y yo no canto el himno nacional o me abstengo o rechazo esa situación, pues podría yo meterme a problemas con las autoridades. Estoy diciendo algo que es verdadero. Entonces, tienes que adorar alguna de estas imágenes. Ahora, todos tenían que hacerlo, con excepción de un grupo, los judíos. ¿Por qué los judíos no estaban obligados? ¿Por qué los judíos no estaban obligados? Porque los romanos respetaban mucho a las religiones antiguas, o sea, les encantaban, o sea, ellos tenían una fascinación con Egipto, con Babilonia, porque esos eran civilizaciones muy antiguas. Y con Israel, porque Moisés, decían ellos, vivió 1500 años antes de Cristo y Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo. Quiere decir que cuando Abraham caminó sobre la tierra, faltaba 1000 años para que naciera Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Entonces ellos miraban a los hebreos como una religión muy antigua y sabían que era de corte monoteísta, es decir, que los judíos no estaban dispuestos a adorar a otro Dios que a Jehová. Y basados en eso, ellos decían, bueno, todos tienen que adorar al emperador, a la imagen del emperador, o alguno de los dioses del imperio, con excepción de los judíos. Y a cambio de hacerles esta concesión de que ustedes no tienen que practicar este tipo de adoración a nuestros dioses, ustedes van a hacer un sacrificio todos los días a su Dios en honor a la salud del emperador. Entonces, los judíos, como nación, todos los días hacían un sacrificio a la salud del emperador.
Es decir, todos los días hacían una oración por la salud del emperador. Entonces, lo que Pablo ordena está dentro de la misma consonancia, sí, del detalle judío. Es decir, los romanos no distinguían entre judío y cristiano. Para ellos era exactamente lo mismo. Yo sé que para nosotros es diferente el judío que el cristiano, como cuando nosotros miramos jugar a la selección de fútbol china, yo no distingo entre uno y otro. Para mí todos son igualitos. Yo no sé quién es quién, pero estoy seguro que entre ellos sí se distinguen. Entonces nosotros entendíamos la diferencia entre un judío y un cristiano, pero los romanos, ellos no captaban la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, tanto los judíos como los cristianos estaban exentos de adorar a las imágenes con tal que se hiciera un sacrificio en honor al emperador. ¿Vamos bien? Sin embargo, si ustedes recuerdan, y tienen que recordar porque eso viene en el examen, en Roma hay problema entre judíos y gentiles en la iglesia. Y la iglesia cada día es más gentil. Eso es un problema social. ¿Por qué? Porque no van a tardar, el gobierno romano no va a tardar mucho en darse cuenta que los cristianos y los judíos son diferentes. Porque la iglesia es mayoritariamente gentil y cada vez se separa más del judaísmo, hasta que van a representar dos religiones muy distintas. En ese sentido, ahora tenemos nosotros un problema. No debemos llamar la atención mucho. Yo sé que los hermanos que aquí están de parte de Nicaragua van a entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero hace unos cuantos añitos atrás, pues mucha gente se rebeló en contra del gobierno de Nicaragua, ¿no? Y hubo convulsiones por todos lados y personalmente yo pensé que había llegado el fin del sandinismo en Nicaragua, pero no fue así, ¿verdad? Simplemente no fue así, no se logró. Eh, muchos de muchas iglesias estuvieron inmiscuidos como iglesias, ¿no? Dentro de las revueltas, ¿no? A unos porque pues estaban íntimamente metidos en el asunto y a otros, pues porque les tocó, ¿no? Les tocó, ¿no? Tengo el caso de un hermano que me decía, yo no quiero estar en eso, hermano, pero es que yo tengo una pequeña tienda, una pulpería, como le llame allá, y nosotros aquí tenemos que hacer guardia porque aquí no hay ley ni orden y a mí me toca andar entre ellos porque es parte del negocio, ¿no? Bueno, tocó, tocó. Pero una vez que el gobierno se estabilizó, yo no estoy contando cosas que ustedes no sepan, entonces dijo, ahora voy uno por uno contra todos estos que hicieron lo que hicieron, ¿no? Y mucha de la plata para desestabilización del gobierno se infiltró a través de ONGs y por eso todas las ONGs tienen problemas con el gobierno de Nicaragua. Y sobre todo una iglesia, la iglesia católica. Todo el relajo con el obispo que está preso, que si no, o sea, ahí en Nicaragua se han hecho cosas que en otros lados, o sea, sería, o sea, ¿cómo vas a echar preso al mero obispo, no? O lo vas a apresar al obispo. Sí, porque vamos a desquitarnos de lo que sucedió. Y así van con iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia. Muy bien. Entonces, uno a veces es de vista corta y no nota lo que se viene. Entonces, Pablo está notando lo que se viene. En el momentito en que Pablo está escribiendo, sabe que hay protestas en los puertos de Roma. Y las protestas vienen contra el emperador Nerón porque Nerón acaba de subir los impuestos y acaba de subir los tributos. Él necesita plata y entonces una forma de conseguir la plata es aumentar los impuestos y aumentar los tributos. Y la gente se está rebelando porque desde que el mundo es mundo, la gente se revela. El detalle es que si se revela alguien del mundo, aquí no pasó nada. Si no sucedió nada. Si se revela un ateo, aquí no pasó nada. Pero si se revela un cristiano, estoy en el contexto, ahorita no estoy en simplemente hablé de esto como ejemplo. Ahorita estoy metido otra vez en el mundo grecorromano. Si se revela un cristiano, llamamos la atención y si llamamos la atención, corremos peligro. Y el problema no es tanto que nos maten. O sea, ese no es el problema.
El problema es el freno que esto le pone al progreso del evangelio. Por ejemplo, me voy a meter a hablar cosas aquí, ¿no? Pero nosotros sabemos, sí, que el gobierno de Estados Unidos generalmente infiltra a los gobiernos, ¿no? Por medio de la famosa CIA, que es la Central de Inteligencia Americana, ¿no? Eso significa. Entonces, a través de ellos manda espías e infiltran a los gobiernos. No es secreto que Estados Unidos utilizó a los misioneros mormones como agentes de la CIA. O sea, el agente de la CIA se metía, se hacía mormón, luego se convertía en misionero y luego lo mandaban para Guatemala. Entonces ahí andaba de misionero mormón, pero era un agente de la CIA. Y tampoco es secreto que eso también fue cierto de muchas otras iglesias. Personalmente no conozco de algún misionero de la Iglesia de Cristo que haya sido agente de la CIA al mismo tiempo, infiltrado dentro de nuestros gobiernos, pero la idea no está descabellada, así es de que existe una gran posibilidad. ¿Sí? De hecho, agarraron la otra vez a un espía cubano en Cuba, digo, en Estados Unidos, en Miami. Tenía 84 años y su esposa nunca se enteró de que era espía y nadie sabía, porque al fin le dieron la caída y el hombre había pasado casi toda su vida escondido. Entonces, no le sorprenda. Entonces, mucho se da esa situación. Ahora, ¿qué pasa cuando un gobierno se fija que lo están espiando a través de los misioneros? Cierra la entrada a las misiones. Pongo un ejemplo. China es un país no religioso. O sea, China no es musulmana. China no tiene religión. Es un país laico. Allá no importa la religión. Pero si yo solicito ingreso como misionero, resulta que en China no me aceptan. Y usted dice, ¿y por qué no te aceptan? Porque saben que si ellos aceptan misioneros, automáticamente llega la infiltración de espías metidos dentro de los misioneros. Total, por algo que hace un gobierno, luego francan la entrada y luego no se puede predicar el evangelio en China. Entonces, nosotros sabemos que existen iglesias de Cristo en China, pero no sabemos el número de ellas ni el número de los miembros, gracias a lo que misioneros de otras iglesias o de la misma iglesia de Cristo, que sé yo, en el pasado han hecho en esos países. Te me estoy explicando. Entonces, Pablo lo que le interesa es que el evangelio progrese y debido a que este es su énfasis, entonces dice, mira, sométete a las autoridades romanas y no debas nada a nadie, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, paga tus impuestos, sé un ciudadano ejemplar sometiéndote a ellos por dos razones. Número uno, fíjate que llevan una espada, pero no te preocupes tanto por la espada, preocúpate por la conciencia, lo menciona el versículo 7, no solamente por la espada, sino también por la conciencia. Y la conciencia implica lo que te estoy diciendo es correcto, tú lo sabes. ¿No? O sea, y en el día del juicio final, Romanos capítulo 2, seremos juzgados por la conciencia y más vale que nosotros estemos bien con nuestra propia conciencia. El tiempo ha cambiado y muchas veces hoy en día suceden cosas que no sucedían en aquella época. Pongo un ejemplo, los papeles. A ver, ¿qué pasa con los papeles? Voy a hablar tal vez de dos asuntos aquí. Primero, la legalidad de una persona en un país. A veces, por ejemplo, alguien me pregunta, mira, quiero irme para Estados Unidos. Ok, ¿usted qué piensa? Yo voy un poquito en contra de esa idea, pero no por las razones que otros tienen. Le pregunto, ¿usted es casado? Sí. ¿Usted va a ir solo? Sí. No vaya, porque va a perder a su familia. Entonces usted va a ganar. Va a ganar, va a tener un buen trabajo, va a ganar algo de dinero, pero su familia usted la va a perder. Eso es muy peligroso. Y yo como ministro no se lo recomiendo.
soy soltero, vaya y recorra el mundo. Haga lo que quiera hacer. ¿Sí? Me explico, porque usted no tiene responsabilidades, usted no está dejando ninguna esposa. Pero, ¿por qué quiere ir a Estados Unidos? Bueno, porque yo quiero tener cuidado con la ambición que usted tiene, porque la ambición no me parece a mí muy buena, ¿ok? Pero igual lo hago como recomendación. ¿Es pecado? Es es mi criterio, o sea, soy yo el que lo estoy diciendo, no me lo vaya a publicar ahí como que así es, ¿no? ¿Es pecado que yo esté en Estados Unidos de manera ilegal? ¿Es lo que yo creo? No. Alguien me iba discutiendo eso una vez en el carro. Me dijo, mira, el que eso de estar ilegal uno en un país, eso es pecado. Listo. Entonces, de repente nos bajamos a tomar un refresco y luego me dijo, hermano, conduzca usted. Ah, no, no tengo ganas de conducir, y además su carro. No, es que más adelante está la policía, o sea, siempre hay un retén de policía ahí y yo no tengo licencia y aproveché la oportunidad, ¿no? La dejó olvidada en su casa. No, ¿desde hace cuánto no tiene licencia? 14 años. 14 años estaba el hermano sin renovar su licencia y entonces yo le digo, pero ¿por qué no la renueva? Porque plata que le voy a dar al gobierno. Me dice, porque cada carnetito de licencia cuesta plata, ¿no? Y yo me la he... Entonces yo le digo, fíjese que el pecado que usted está diciendo que comete una persona cuando entra de ilegal a Estados Unidos es exactamente el mismo pecado que usted está cometiendo porque está haciendo una ilegalidad. O sea, está conduciendo sin su respectiva licencia de conducir. Sí, me acabo de explicar, o sea, es el mismo asunto. Entonces me dice, o sea que es pecado. Barajemos. Cuando Pablo escribió esto a los romanos y les dijo, sométanse a toda autoridad. En aquella época no habían fronteras. Si usted quería ir a Roma, usted iba. Si Pablo, Dios le dijo, vete de misionero a Antioquía, Pablo no solicitó residencia de misionero, ni tampoco sacó su pasaporte, ni tampoco sacó su visa, ni tampoco hizo absolutamente nada de eso, porque nada de eso existía. O sea, no existían las fronteras tal y como hoy existen. Simplemente él agarró sus cositas y se fue para Antioquía y así llegó a Roma y así pretendía ir a España. Nunca hizo un trámite migratorio porque no existía migración. Así es de que es imposible que Pablo haya estado regulando y legislando esa situación. Sí, me acabo de explicar en el principio. Entonces, decir que Pablo estaba prohibiendo la estancia ilegal en X país es hacer que Pablo esté diciendo lo que es imposible que haya dicho. Ahora, usted puede tener otras razones para decir, no, eso es incorrecto. Podríamos tener la discusión, el debate, pero no puede decir, o sea, eso uno lo puede decir, o sea, uno puede hacer su estructura lógica y llegar a esa conclusión. Lo que uno no puede decir es, a partir de Romanos 13, Pablo está diciendo eso, porque Pablo no estaba diciendo tal cosa. Sí, de hecho, todos los que llegaron a Estados Unidos hace 300 años llegaron de manera ilegal. Usted sabe que los españoles vinieron a nuestra tierra y nunca dijeron, necesitamos visa para entrar a su país, sino que vinieron, invadieron, conquistaron y luego le dicen a uno que uno no debería de estar porque necesita pedir permiso. Ok,